Gracias. Por nada. Buen- Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que está dedicada a los fundamentos de los derechos humanos. Soy Wendy, de la Escuela Judicial Electoral, profesora e investigadora de la escuela. Y bueno, antes de dar inicios, les digo que quien quiera participar puede hacerlo directamente, no hace falta que se espere hasta el final de la sesión. Hasta lo agradezco, ¿no? De que quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión por la que quiera participar, lo puede hacer libremente, solo abre el micrófono y puede hablar. Y bueno, como les decía, el tema que nos ocupa es el relacionado con los derechos. Me gustaría pues escucharlos al inicio sobre qué entienden por derechos humanos, ¿no? Si les pregunto qué son los derechos humanos, ¿qué me responderían? ¿Hay alguien que quiera participar, decirme qué entiende por derechos, qué son los derechos humanos? Cualquier cuestión relacionada para tener, ¿no? Premisas y poder ir construyendo la sesión. ¿Qué consideran que son los derechos? Sí, José Carlos, hola, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo podría decir de manera un poco más sencilla que pues nos podemos referir a ese conjunto de poderes o de libertades que tienen las personas por el hecho de ser humanos, ¿no? Sí, libertades que tienen las personas, dice José Carlos, por el hecho de ser humanos. Muy bien, Ricardo Sánchez. Eh, Ricardo creo que había levantado la mano, ¿verdad? Sí, también me pareció, pero Ok, perdón, estaba no lo participando, sabía, pero ya ¿eh? no vi. Sí. Mm, bueno, no sé si alguien más quiera participar. ¿Alguna otra idea de qué son los derechos humanos? Ah, eh, Hola, doctora. ¿Qué tal? ¿Se escuchó mi participación? O... No, no, yo no la escuché, no sé si el Ah, resto. ok. Bueno, muy buenas tardes, doctora, compañeras, compañeros. En un lenguaje muy sencillo, yo pienso que los derechos humanos son aquellas prerrogativas y atribuciones que tenemos por el simple hecho de haber nacido y ser habitantes de este planeta. Ya es algo propio de todo. Gracias, Ricardo. No sé si alguien más había abierto el micrófono. Ricardo nos dice, son prerrogativas que tenemos por el hecho de haber nacido. Y ahí, pues también ya ves que hay algunos ordenamientos en los cuales incluso se reconocen derechos antes de nacer, pero sí, como la corriente mayoritaria es que se es persona por el hecho del nacimiento. Ya ves que esto ha generado mucho conflicto, por ejemplo, en temas de bioética, ¿no? De protección de los embriones, qué se puede hacer con los embriones, si se pueden, si no se utilizan, si se pueden desechar, si son vida humana, o con el mismo tema del aborto también se han generado algunas cuestiones. Hay algunos ordenamientos que lo tienen más claro que otros en ese punto, ¿no? Hay ordenamientos o la Constitución o el Código Civil establece que se es persona desde el momento del nacimiento, otros no lo tienen tan establecido de manera expresa y han sido las interpretaciones de los tribunales constitucionales los que nos han ayudado a encuadrar la cuestión. Es un tema bastante conflictivo hasta el momento. Todavía no hay una corriente que se pueda dar por sentada en la materia. Dice, es una característica propia del ser humano por pertenecer a una sociedad. Bueno, voy a poner una presentación solamente en ese punto para poder dar inicio a la sesión. Luego la quito. Pero a ver si pero no sé si la estoy compartiendo, creo que no, a ver. No, No, aún no se no, ve sí. todavía.
ahora. A ver si... a ver. Voy a cerrar y a volverlo a abrir, a ver si se lo puedo compartir. No, pero dice, ya no estás compartiendo. No la ven la presentación, ¿verdad? Se ve, pero bueno, ya se estaba abriendo, ya se abrió, pero se ve no sé si los más ya la ven en grande, en la pantalla grande. Sí, ya se ve en pantalla grande. Ok, sí la ven, ¿no? Ok. Ya está, ya la veo también. Ok. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. that's a very large debate. Tienes que sumarse. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. That we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, Equality between all peoples. Right to religion, the right to... is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararlo, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales.
El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales, garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso, fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que estas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo.
Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Bueno, como vemos en el video, pues se acercaba muchísimo lo que expresaron en sus participaciones con relación a qué son los derechos humanos. No es un tema bastante complejo, incluso es complejo hablar a día de hoy que los derechos humanos son realmente universales, porque vamos a ver, haciendo el recorrido de los fundamentos de los derechos, que estos tienen un corte occidental. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que derechos que han nacido desde un inicio con un corte, con una visión centrada en Occidente, pueden tener una implementación efectiva en otras culturas o en otras visiones? ¿No son realmente universales los derechos? Ahora, ¿son realmente universales esa lista de derechos que tenemos y que nosotros pensamos que son derechos humanos? ¿No había alguien en el video que decía, es que hay una lista de derechos, debo conocer la lista? ¿O realmente lo que tenemos que plantearnos como derechos humanos es pues la idea, el fundamento que conllevan, que es precisamente libertades de las personas, pero no por tener libertades? O sea, vamos a ver que los derechos no nacen para que las personas tengan una libertad por tener la libertad, sino que la finalidad esencial de los derechos, que está unida a la finalidad misma del constitucionalismo, es limitar el poder que antes era ilimitado. Es para eso que nacen los derechos. Nosotros nos vamos a ubicar en un momento histórico determinado para estudiar ese fundamento de los derechos. No nos vamos a retrotraer ni a la época de Ciro el Grande, ni al derecho romano, ni al derecho de los griegos, porque desde luego ese concepto que se tiene, que no es en sí de derechos como el que tenemos actualmente, si bien es cierto, da pie, como se dijo ahí, al nacimiento de esa idea de un derecho natural, que luego puede servir de base al concepto de derechos naturales que utilizaron, por ejemplo, los franceses o los ingleses. Vamos a ver, hacer el recorrido también, y que que fue fundamento para las revoluciones liberales. Pues ese concepto de derecho, si bien puede servir de un fundamento, de un antecedente lejano, no es el mismo concepto que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque el poder del príncipe en ese momento, en la edad antigua, era ilimitado. Entonces no existía el concepto de derechos como libertades que se pueden oponer frente al ejercicio del poder. Nosotros vamos a ver que ese es el fundamento con el que nacen los derechos. Esa es la finalidad, si podríamos decirlo en otro sentido. Y el fundamento en sí es el reconocimiento de que la persona tiene esas libertades, esos derechos, mucho antes de que exista el poder, mucho antes de que exista el Estado. Primero son los derechos y luego es el Estado. Primero son los derechos y luego es el poder. Entonces, esa es la relación. En su momento, eso fue la base del jus naturalismo racionalista, que sirve de base ideológica para las revoluciones liberales, o incluso para la concepción de la teoría del contrato social. Hoy día el fundamento de los derechos, ese concepto de derechos naturales del cual se habla en el video, le tenemos otra denominación, lo conocemos como la dignidad humana, ¿no? Y base, la dignidad humana es base de los derechos, y esto significa que el ordenamiento jurídico, el Estado, solamente reconoce que existen derechos, no crea derechos. Los derechos pertenecen, como se decía, por algunas participaciones, a la persona, pero pertenece a la persona con base a la dignidad humana. Ese es el fundamento. Claro, es un fundamento antropológico que tenemos hasta el día de hoy,
como fundamento máximo de los derechos, pero que puede variar, porque hay unas nuevas corrientes de los derechos que incluso hablan de un fundamento biocéntrico, no antropocéntrico, no está basada en la persona, ¿no?, sino biocéntrico, y es la base para que hoy día en algunos países, algunas legislaciones, se incorporen derechos que no pertenecen a la persona, sino derechos que pertenecen a otros entes como la naturaleza. Hay que buscar otro tipo de fundamentos si queremos hablar de derechos de la naturaleza, o incluso, habrán leído ustedes, en algún momento se habla de los derechos de los animales, ¿no?, que no son personas, que no tienen esa característica inherente de la dignidad, y hay corrientes que sí están desarrollando, y hay legislaciones que sí están desarrollando estos nuevos derechos, y quizá muy pronto veremos otras corrientes que nos hablen, por ejemplo, y se dice que esta va a ser la 5ª generación de los derechos en la inteligencia artificial, los derechos de los robots, ¿no? Esto que siempre les digo yo en las sesiones, de esto que no sé si ustedes vieron Blade Runner, por ejemplo, ¿no? En Blade Runner, la película de los 80, ¿no? Fue esta de Blade Runner, una película de culto en donde la tesis de esa película, la tesis principal de esa película es si los replicantes, que vamos a decir robots creados por la inteligencia artificial, tienen no solamente emociones, que era como medían si eran replicantes o personas, tienen o no emociones, sino si tienen ese revestimiento de protección como lo tiene la persona, si tienen también derechos, y ahí el derecho principal por el que se proclamaba en esa película, en el fondo, era el derecho a vivir, el derecho a la vida, ¿no? Y esa escena apoteósica del final, con todo lo que el diálogo tan inteligente que se mantiene, es de un replicante diciendo, ¿no?, sí, que él tenía ese derecho a la vida y se le había negado. Entonces, son cuestiones con las que nos vamos a topar más temprano que tarde, porque así está yendo la evolución de la humanidad, aunque hoy día nos tendríamos que quizá preocupar más por el panorama que estamos enfrentando, ¿no? Ahí en el video se habla de 1940, 45, ¿no?, con el parteaguas de la Declaración Universal, producto de la Segunda Guerra Mundial, cuando quizá nos estamos enfrentando a una situación de hecatombe similar, o sea, menos de un siglo después a la que se vivió en la humanidad a mediados del siglo pasado, ¿no?, en la 4ª década del siglo pasado. Entonces, ese concepto de derechos como libertades esgrimibles frente al poder es el que no podemos olvidar. Nos vamos a centrar en el fundamento antropológico, antropocéntrico, que gira en torno a la dignidad de la persona, y que ese concepto de dignidad tiene su origen en el concepto de derechos naturales del individuo anteriores al Estado, que se trabaja entre los siglos XVI y XVII, principalmente en Francia y en Inglaterra. Entonces, las declaraciones de los derechos está íntimamente relacionado con el surgimiento del constitucionalismo, que es una corriente de pensamiento que propugna, eso es lo que persigue tanto las declaraciones de los derechos cuanto la Constitución. No olvidemos que la Constitución está formada en parte por una Carta de Derechos, ¿no? Y lo que propugnan es limitar y controlar el ejercicio del poder político a través del derecho. Eso es lo que se propugna, ¿no? Pero no a través de cualquier derecho, sino a través de ese derecho que es creado por poderes que están separados y que se controlan entre sí, y que además reconocen ámbitos de actuación que en un primer momento son ajenos al ejercicio del poder del Estado, ¿no? Recordemos que los primeros derechos que van a surgir son los derechos de libertad. La primera generación de derechos son derechos civiles y políticos, totalmente aparte de la actuación del Estado, exentos de la actuación del Estado, es que surgen para crear espacios donde el Estado, donde el poder político no puede intervenir, ¿no? Son los derechos de primera generación. Por eso se les llama derechos
de libertad, ¿no? Los políticos, los civiles, libertad de reunión, de manifestación, de pensamiento, libertad de religión, los derechos político-electorales son derechos de libertad, la primera generación de derechos que nosotros conocemos. Luego vamos a ver la evolución y ya estaremos en la tercera o cuarta generación de los derechos y se ha ido cambiando un poco como la conceptualización, pero no el criterio de que son un límite para el ejercicio del poder. Y por eso son jurisdiccionables. Entonces, para entender por qué surgen los derechos, hay que entender en qué momento histórico surgen los derechos, qué hay tras de esas declaraciones de derechos que se persiguen, ¿no? Todo está unido al ámbito histórico. Y para eso, pues hay que hacer un repaso por las primeras declaraciones de derechos. Aquí, desde luego, me hace falta la Declaración Reina de los Derechos, que no sé por qué no está, que es la Carta Magna Libertatum, la Carta Magna inglesa, ¿no? De 1215, a la que se hace alusión en el video, ¿no? Es la primera declaración de derechos que conocemos en la historia. Hombre, luego podemos también discutir si realmente es la primera o si habían otros fueros de la Edad Media en donde también se reconocían determinadas libertades. Alguien en su participación me dijo, los derechos son prerrogativas. Hoy día no se tiene tanto ese concepto de prerrogativas o privilegios, en tanto en cuanto nos pertenecen a todas las personas, entonces no se entiende que sea una prerrogativa o un privilegio. Sí se entendió de esa manera en este momento histórico que nos vamos a ubicar, que es en Edad Media, cuando comienzan a surgir las declaraciones de determinadas prerrogativas o libertades frente al ejercicio del poder. Ahí sí se entendían como prerrogativas. ¿Por qué? Porque no le pertenecían a todas las personas, sino a determinados estamentos, porque la sociedad feudal era una sociedad estamental. Era una sociedad que estaba totalmente dividida. No había ni siquiera un centro de ejercicio del poder. En la época feudal de la Edad Media, que nosotros sabemos que termina la Edad Media, pues algunos dicen que con la caída de Constantinopla, otros dicen que con el descubrimiento de América, pero será a finales del siglo XV que se da el término de la Edad Media. ¿Qué reinó durante la Edad Media? Pues un sistema económico y político feudal con una totalmente atomización de la sociedad y del ejercicio del poder. No existía el concepto de Estado que tenemos actualmente, y tampoco existía en ese momento el concepto de derecho que tenemos actualmente. Eran fueros que regían para cada uno de los feudos y eran fueros que regían dependiendo de la sociedad a la que pertenecías. Tenías un fuero distinto si eras noble, así eras, por ejemplo, del alto clero o del bajo clero, aunque generalmente los nobles y el alto clero compartían el mismo fuero. Distinto así eras vasallo. Era una sociedad piramidal, estamental. Ahí sí se hablaban de libertades. Y ahí encontramos en ese momento histórico una de las primeras declaraciones de derechos. Claro, les digo, en Edad Media no tenemos el concepto de derechos de hoy día. Podríamos decir una primera declaración de libertades o de prerrogativas. Pero vamos a usar el término derecho de manera coloquial, ¿no? Que es la Carta Magna Inglesa de 1215, siglo III, Edad Media. En este momento histórico, en Europa, pues lo que existía precisamente era esa opresión, ¿no? Por parte tanto de los reyes como de los señores feudales. Esta Carta Magna de 1215 es esencial, se dice que es el documento fundamental del constitucionalismo inglés, tan fundamental que muchas veces a nuestras constituciones les denominamos por antonomasia Carta Magna, pues viene de este texto. Hay que estudiar el texto, hay que verlo desde la perspectiva histórica en la que surge, ¿no? No le podemos exigir al texto que
que se acomode a nuestra circunstancia histórica actual, sería negarle todas las virtudes, sino que lo vamos a ubicar en el propio contexto medieval. Al hablar entonces de las declaraciones de los derechos, vamos a partir del modelo inglés, porque aquí encontramos los primeros vestigios de reconocimiento de derechos, libertades o prerrogativas, ¿no? En el constitucionalismo inglés, para entender un poco cómo surge esta Carta Magna inglesa, pues siempre ha existido una idea de la existencia de, valga la redundancia, de una ley fundamental, natural y permanente, una ley fundamental superior a la actuación incluso del rey, ¿no? Una supremacía consuetudinaria, porque cuando hablamos de ley fundamental en Inglaterra, pues sabemos que se construye ese concepto de legislación con base al common law, que es un conjunto de costumbres, ¿no?, que van creando con el tiempo, van creando derecho. Entonces, en Inglaterra existió siempre la idea de una supremacía consuetudinaria que se debía imponer como límite a la actuación del rey y que tenía como principios básicos la protección de la libertad y de la propiedad. Eso siempre ha existido en Inglaterra, ¿no? Esa idea, ese concepto de que hay dos principios básicos que se deben proteger, la libertad, la propiedad, como base de la supremacía consuetudinaria, superior al ejercicio del poder incluso por parte del rey. Sin embargo, pese a la existencia de esta idea de supremacía consuetudinaria, pues encontramos históricamente actuaciones principalmente del monarca, en contravención a ese límite planteado por la supremacía consuetudinaria. Y frente a estas contravenciones, a estas vulneraciones, entonces se fueron emitiendo cartas o bills que actuaban como una especie de pacto entre el rey y determinados estamentos. Por eso son privilegios o libertades entre el rey y determinados estamentos, principalmente la nobleza y el alto clero, por las que el rey, o a través de las cuales el rey, a través de estas cartas o estos bills, el rey cedía en el reconocimiento de algunas libertades a cambio principalmente de dinero. Así es como Inglaterra impone el precedente de declaraciones de derechos que luego van a ser acogidas, vamos a ver, y ahí en el video se dijo, ¿no?, por los colonos, por los ingleses que se trasladan a América y que una vez que se independizan de la corona británica forman los Estados Unidos de América, y también por Francia. Esto influye, ese concepto de supremacía consuetudinaria, de la existencia de una ley fundamental permanente, eso influye tanto a los franceses cuanto a los colonos ingleses que se trasladan pues al territorio al otro lado del Atlántico. Esas cartas o declaraciones primigenias en Inglaterra, vamos a ver, nos vamos a centrar en estas tres primeras declaraciones, la Carta Magna Inglesa del siglo XIII, perdón, tengo el aire y creo que voy a estornudar. La Carta Magna Inglesa del siglo XIII, Edad Media. Luego vamos a ver que se sigue evolucionando en el derecho inglés y nos vamos a la Edad Moderna, que inicia en el siglo XVI, y que termina con las revoluciones liberales del siglo XVIII. La Edad Moderna, donde surgen los estados modernos que nosotros conocemos actualmente. Ese concepto de estados no existía en la Edad Media. Surge en la Edad Moderna cuando se da el paso entre la Edad Media al Estado moderno, en donde ese poder que estaba disperso en el periodo feudal se va centrando en un solo individuo. Estamos hablando de Europa, ¿no? Y ese individuo es el monarca. Entonces, ahí surge el Estado moderno. Declaraciones de derechos, está la Petition of Rights, la petición de derechos de 1628, y luego encontramos el Bill of Rights, la Carta de Derechos. Fíjense el término Bill of Rights, declaración de derechos,
de 1689. Inglaterra es la que marca el parteaguas en materia de declaraciones de los derechos. Estas declaraciones modernas, la Petition of Rights, el Bill of Rights, también vienen con la finalidad de limitar el poderío del monarca. Entonces, en Inglaterra hubo una suerte de lucha histórica que confrontaba al common law con el poder del rey para limitar a este segundo, ¿no? Para limitar al monarca, para limitar las pretensiones de los monarcas de instaurar un régimen absolutista, que les digo que fue el régimen que reinó durante la Edad Moderna en Europa. Y vamos a iniciar entonces con la Carta Magna Inglesa. La Carta Magna Inglesa es de 1215, es la base del constitucionalismo inglés, marca el inicio de una evolución continua en Inglaterra, una evolución que se va dando a través de los siglos para evitar que el monarca se convierta en un poder absoluto. Una evolución que no se vivió en otro país de Europa. Desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, porque el Bill of Rights es del siglo XVII, de 1689, y no es gratuito. Hubo un antecedente histórico que le da lugar, que ustedes lo conocerán, que es la Revolución Gloriosa Inglesa. Se da en Inglaterra una evolución para evitar que el poder del monarca se convierta en absoluto. Para eso se van dictando libertades, se va fortaleciendo el parlamento frente al monarca. Eso no ocurre en Francia. En Francia la ruptura con el monarca absoluto se da de un momento a otro. En 1689 con la Revolución Francesa. Ellos rompen de un tajo con la monarquía absoluta, dictan una declaración de derechos. 2 años después su primera constitución escrita. En Inglaterra la evolución fue distinta, fue paulatina, fue a través del tiempo. Son 2 historias diferentes, ¿no? Inglaterra y Francia. Ya al otro lado de América, pues es otra situación. Por ejemplo, en Estados Unidos, los colonos que le forman no tuvieron que romper con la monarquía porque ellos no tenían monarquía al otro lado del Atlántico, ¿no? Y todo esto va a dar como resultado muchas cuestiones impactantes en el tratamiento constitucional de cada uno de estos países. Entonces, la Carta Magna Inglesa es de 1215, tuvo su origen en un pacto, como les digo, en Inglaterra hubo muchas cartas, pactos, bills entre el rey y determinados estamentos, pues este fue un pacto que realizó el rey del momento, que era el rey Juan Sin Tierra, con 2 estamentos, la nobleza y la iglesia. Este rey Juan Sin Tierra se caracterizó en Inglaterra por imponer el pago de impuestos exacerbados y exagerados para patrocinar sus constantes guerras externas, principalmente las guerras que sostenía Inglaterra contra Francia. Eso fue algo muy común en Europa, principalmente en la época medieval. Y hay un montón de series que relatan, ¿no?, esas constantes luchas entre los monarcas por conquistar los territorios, ¿no? Entonces, este rey Juan Sin Tierra se caracterizaba por eso, por imponer el pago de impuestos exacerbados o de pedir préstamos exorbitantes y utilizar el poder para obligar a quienes tenían el dinero a dar estos préstamos o a pagar estos impuestos. Si no pagaban los impuestos, si no les daban los préstamos, pues esas personas iban a prisión. ¿Quién dictaba la orden de prisión? Era el rey. Si había un conflicto, ¿quién nombraba al juez para resolver el conflicto? Era el rey. O sea, el rey tenía un alto poder, ¿no? Y aquí entonces le hace una petición de ayuda para enfrentar a Francia, ¿no? Le hace una petición de ayuda a los nobles y al clero. En ese momento el Estado, no existía el Estado, el concepto que tenemos hoy día, no existía una hacienda pública, el rey no tenía pues, arcas de las cuales, o a partir de las cuales patrocinar esas guerras. Se reúne con los representantes de los nobles y de la iglesia y les dice, pues necesito un préstamo para patrocinar mi guerra contra Francia, y ahí es donde los representantes de los nobles y del clero les dicen, ok, te vamos a dar el dinero, pero a cambio nos vas a reconocer determinadas libertades.
privilegios, prerrogativas, porque era para esos dos estamentos. Y así se da origen a esta denominada o a este denominado documento fundacional del constitucionalismo inglés. El rey cede a esas presiones, pues necesitaba el dinero, y pues surge este texto. Los sujetos que van a ser titulares de estas prerrogativas no son todas las personas o todos los súbditos, sino que producto del escenario histórico en el que surge el texto, se limitan a enumerar la Carta Magna privilegios de los participantes en las relaciones de autoridad del feudalismo. Ahora, si bien es cierto, si ustedes leen, no sé si han tenido la oportunidad de leer la Carta Magna inglesa, es base para el constitucionalismo. Si queremos entender cómo surgen las constituciones o cómo surgen los derechos, hay que revisar estos documentos históricos. Si leemos, vamos a encontrar, pues como les decía, que hay limitaciones propias del documento, pero claro, son limitaciones producto del contexto histórico en el que surgen. Pero pese a ello, tiene una amplia influencia en el constitucionalismo, pues este texto de 1215 sienta principios que son el fundamento de las constituciones, como la limitación del poder de los gobernantes. Es el primer texto que limita el poder del rey, eso es algo que no existía previamente, y el reconocimiento en el mismo texto de la existencia de una ley fundamental y permanente. Ya les digo yo que en el common law esa ley fundamental y permanente está basada principalmente en la costumbre jurídica. O sea, Inglaterra desde el siglo XIII tiene esa idea de que existe una ley fundamental, una ley por encima del poder del monarca, que era el poder que se fortalecía, ¿no?, en ese tiempo en Europa. Y de ese concepto de ley fundamental y permanente es que luego surge la Constitución escrita, ¿no? La primera Constitución escrita que nosotros tenemos en la historia es de 1787, la de los Estados Unidos de América, ingleses que estaban a este lado, bueno, al otro lado del Atlántico, que se trasladan, ¿no?, al territorio americano, están al otro lado del Atlántico de Europa. Y ellos no crean la Constitución de la nada, ¿no? Ellos son ingleses y tienen esa concepción de la existencia de una ley fundamental permanente y la plasman de manera escrita. Esa es la grandeza que tienen los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Pero el concepto, la base de esta Constitución escrita era inglesa. Por eso siempre les digo también, craso error el que cometen cuando dicen que Inglaterra no tiene Constitución. No tiene Constitución escrita, pero Inglaterra ¿cómo no va a tener Constitución si es la que da las bases fundamentales para la existencia de los derechos y de la Constitución? Tiene Constitución, pero es una Constitución no escrita. Desde la perspectiva formal, pues no tiene Constitución escrita, pero desde la perspectiva material tiene más Constitución que otros países que tienen constituciones escritas. El constitucionalismo inglés pues es mucho más férreo con relación a la materia, al contenido, que otros países que se dicen que tienen constituciones escritas y que luego en la práctica, en la materia, pues no lo tienen. Entonces, esto es como la parte fundamental, ¿no?, de la Carta Magna inglesa. Si ustedes leen la Carta Magna inglesa, ustedes van a encontrar un artículo que es esencial, quizá el artículo nuclear, que es el artículo 39. Esa Carta Magna en su versión original constaba de 63 artículos, que son los que firma el rey Juan Sin Tierra. El rey Juan Sin Tierra no quería firmar, desde luego que se vio obligado a hacerlo. Y es más, no cumple con esta Carta Magna. Una vez que le dan el dinero, arranca con él y no cumple. Y luego ustedes conocen la historia y saben que pues, los nobles, el alto clero, se unieron con Francia para derrocar al rey, porque ese rey los había traicionado. Y luego, quien sucede al rey Juan Sin Tierra sí vuelve a firmar la carta, hace unas modificaciones a la misma y pues se obliga a cumplirla, pero claro, siempre desde el siglo XIII hasta el siglo XVII ocurrieron muchas violaciones
en contra del reconocimiento de las dos principales garantías que contiene esta Carta Magna. Fíjense, está vigente hasta el día de hoy, es parte del constitucionalismo inglés, esto pervive desde el siglo XIII hasta la actualidad como parte del constitucionalismo inglés. El texto fundamental, su artículo fundamental es el artículo 39. Este artículo 39 nos dice palabras más o palabras menos, claro, está escrito en latín, esta es una traducción que se hace por algunos textos y nos dice que ningún hombre libre puede ser detenido, ningún hombre libre puede ser privado de su libertad, ningún hombre libre puede ser separado de sus bienes, ni desterrado, ni privado de su rango, ni de cualquier otra forma se puede usar la fuerza contra un hombre libre, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. Eso dice el artículo 39 de la Carta Magna inglesa. Ningún hombre libre puede ser detenido, ningún hombre libre puede ser privado de su libertad, ningún hombre libre puede ser desterrado, ningún hombre libre puede ser privado de sus bienes, ni se puede usar la fuerza contra él, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. Miren la grandeza de este texto del siglo XIII, reconoce dos principios básicos del constitucionalismo que incluso sirven de base para la revolución de las 13 colonias que forman los Estados Unidos de América. Reconocen esas dos garantías. La primera, ningún hombre libre puede ser privado de su libertad o de sus bienes sino por juicio de sus pares. Juicio por jurados. Judicium parium suorum, dice en latín en la Carta Magna, juicio por jurados. Una prohibición que se le hacía al rey directamente de nombrar tribunales de excepción. Prohibía la Carta Magna ser juzgados por tribunales designados por el propio rey. Si ustedes leen la Constitución mexicana, van a encontrar que ahí se establece que se prohíben los tribunales de excepción. No sé si nos han preguntado qué son los tribunales de excepción, ¿no? Pues los tribunales de excepción son tribunales sui generis, ¿no? Son tribunales ad hoc que se nombran para un caso determinado. Una parte de la doctrina incluso encuentra que en esta garantía del siglo XIII de la Carta Magna, de la Judicium Parium Suorum, está la construcción o la edificación del derecho que tenemos hoy día a un proceso con las debidas garantías, dentro de las cuales está desde luego la garantía del juez legal predeterminado por la ley, ¿no? Es una garantía que tenemos. Primero está el juez y luego está el conflicto. Y eso garantiza la imparcialidad del juzgador. Lo que se hacía en la Edad Media, lo que hacían los reyes en Europa era que primero el conflicto y luego ellos nombraban o decidían quién iba a resolver ese conflicto. No había ahí ninguna garantía de imparcialidad. Eso es lo primero que, la primera prerrogativa, ¿no? Una de las primeras prerrogativas que esgrimen estas dos clases estamentarias frente al rey de Inglaterra, y la segunda garantía es la ley de la tierra, ¿no? Ningún hombre libre puede ser privado de su libertad o de sus bienes, sino por juicio de sus pares, juicio por jurados. Fíjense, juicio por jurados, juicio de los pares. Es la base del derecho anglosajón. Nosotros vemos las películas de Estados Unidos y es juicio de jurados. Viene de la Carta Magna inglesa. Conforme a la ley de la tierra, le decía. Y conforme a la ley de la tierra significa que todo juicio debía ser conforme al common law, conforme a las costumbres jurídicas, ¿no? Por ley de la tierra se debía entender al conjunto de costumbres locales que conforman el derecho común. El derecho común en ese momento del reino basado, como les decía, en esa idea de que debe existir una ley fundamental para la protección de dos principios bases que son la libertad y la propiedad. Los ingleses siempre tuvieron clara esa garantía que debe tener, por un lado, la libertad y por otro lado, la propiedad. Cuando se habla entonces de ley de la tierra, se habla de una garantía de legalidad, por la cual toda privación de libertad o toda privación de la propiedad
solo iba a ser posible si mediaba una causa jurídica en el derecho consuetudinario. Es increíble. O sea, esto para un constitucionalista es como las bases del Génesis para un católico, ¿no? O para un cristiano creyente. Es que esto te crea las dos bases fundamentales de lo que del gran edificio que se construye sobre ellas, que es el constitucionalismo. Establece la Carta Magna, entonces, un criterio de legitimidad y de legalidad que se van a traducir en un límite a la actuación del rey, en razón de que él ya no va a poder designar, o por lo menos eso es lo que se pretendía, ¿no? Que el rey no pudiese designar pues a los jueces y a los tribunales que iban a conocer un caso concreto, sino que estos jueces y tribunales debían existir previamente, y ese era juicio por jurados, además de que todo proceso o sanción debía tener su causa legal en el derecho común. Además de consagrar este derecho de libertad, también garantizaba el derecho de propiedad, ¿no? Porque si nosotros vemos este artículo 39, mandataba que estas dos garantías se iban a aplicar también a los casos de privación de bienes. ¿Por qué? Por las prácticas que venían haciendo los reyes de cobrar impuestos exorbitantes para garantizar sus gastos bélicos, impuestos que muchas veces se traducían en la privación de la propiedad de los súbditos. Y pues así vemos, ¿no?, cómo quedan protegidos en los albores del siglo III, inicios del siglo III, en 1215, los derechos que han promovido las mayores luchas de reivindicación de la época, libertad y propiedad, ¿no? Y así también podemos ver cómo el derecho inglés o el sistema jurídico político inglés desde sus inicios reconoció esto que se decía en el video, la existencia de dos principios irrenunciables, naturales, que pertenecen a la persona, ¿no? Que son, por un lado, el derecho de propiedad, como les decía, y por otro, la libertad, que también va unido con el derecho a la vida. Y esto era considerado como principios preexistentes al poder del monarca y, por tanto, al ser preexistentes al poder del monarca, están antes del poder del monarca, se pueden presentar como límites para el ejercicio del poder del rey. Este es el fundamento de los derechos. Es que hasta el día de hoy así se consideran a los derechos, son antes del ejercicio del poder, son antes de que existe incluso el poder político. Primero en el tiempo están los derechos, luego está el poder político, por eso la forma que se ha tenido de limitar el poder ha sido a través de los derechos. Para eso existen, no son declaraciones, como decía, es un poema, no son textos románticos, no debe ser un papel mojado. Esa es la finalidad por la que han existido y deben seguir existiendo los derechos. Entonces, les decía que esta Carta Magna es tan fundamental, aunque en su momento consagra privilegios, que ahí sí se puede hablar de privilegios o prerrogativas estamentales, era solamente para las élites de la sociedad feudal, es tan fundamental que influye o que da fundamento a la revolución de las 13 colonias de los Estados Unidos de América. Los colonos que eran ingleses, que conocían su derecho, conocían su common law, esgrimen frente a la corona británica precisamente esta cuestión y estas garantías que están en la Carta Magna para poder independizarse. Y le dicen, a ver, nosotros estamos pagando impuestos exorbitantes, no por, o sea, quien nos manda a pagar esto no es la corona británica, es el Parlamento inglés. Claro, estamos hablando ya del siglo XVIII, cuando ha habido una evolución en Inglaterra secular a través del tiempo para limitar el poder del rey a través de libertades, pero también a través de fortalecer el Parlamento, y ya hay un Parlamento fuerte en Inglaterra, y es el que dicta las leyes, y es el que crea tributos, y es el que mandaba a castigar, a sancionar a los colonos que no pagaban, no cumplían con esos tributos exorbitantes a través de leyes parlamentarias. Entonces le dicen los colonos
a la corona británica. Le dicen, oye, ese parlamento déspota se está olvidando que la Carta Magna de 1215, que forma parte de nuestra ley fundamental, se establece que nadie puede ser privado de sus bienes sino en virtud de la ley de la tierra. Y nosotros no consideramos a las leyes emitidas por el Parlamento británico como ley de la tierra porque no tenemos representación ante ese Parlamento. Y era algo real, o sea, los colonos que estaban al otro lado del Atlántico pues no tenían representantes en el Parlamento inglés, no elegían a esos parlamentarios. Y por tanto decían, esa ley no es ley de la tierra. Claro, lo que les respondió Inglaterra en su momento es, sí, pero tienen prácticamente lo que estamos haciendo nosotros, como una representación virtual. Y luego por eso es que los revolucionarios americanos lo que hacen es entonces buscar justificación en otras teorías como la ilustración, el justnaturalismo racionalista, que vamos a ver que se asienta tanto en Inglaterra como en Francia en el siglo XVII. 17-18. Entonces, esa es la primera declaración que se conoce en historia medieval, y luego pasaríamos a las declaraciones modernas. Les digo que aquí hay que contextualizar el cambio, la edad feudal, la edad media, el sistema feudal que termina con la Edad Media, finaliza en el siglo XV. Algunos historiadores dicen que con la caída de Constantinopla o con el descubrimiento de América, y da inicio a la Edad Moderna, donde los monarcas comienzan ahí sí a concentrar el poder, un poder absoluto. Porque claro, los monarcas comienzan a aunar para sí mismos el poder y los territorios que tenían los señores feudales. Cae el feudalismo, los señores feudales buscan algún tipo de protección y pactan con los reyes y les dicen, te entregamos nuestros territorios y tú nos conservas determinadas prerrogativas. Y así se van creando los estados modernos de corte absolutista. Sabemos que esto es lo que reinó, ¿no?, durante el periodo de la Edad Moderna. La Edad Moderna termina con el Renacimiento, ¿no? Se dice, es como marca la pauta para terminar la Edad Moderna y para dar inicio a la Edad Contemporánea, pero el punto de inflexión final serán las revoluciones liberales, la Revolución Francesa y la Revolución de Independencia de los colonos que crean los Estados Unidos de América, que se dan casi a la vez, 1776-1789. En todas estas etapas vamos a encontrar declaraciones de derechos. Los ingleses, como les decía, lo que tuvieron fue una evolución secular. Ellos, poco a poco, a través del reconocimiento de prerrogativas o libertades, iban limitando el poder del rey. No crean que los reyes cumplieron desde el siglo XIII estas dos garantías máximas de la ley de la tierra y del juicio por jurados. Se las saltaban cuando podían. Entonces llegamos al siglo XVII, los ingleses están cansados de que el rey siguiese incumpliendo las libertades, las prerrogativas heredadas históricamente. Ya encontramos un parlamento bastante fortalecido en Inglaterra. El origen de los parlamentos, de las cortes, tiene un origen europeo. Ahí hay una disputa si el origen en sí es inglés o es de los reinos que luego forman España. Pero bueno, vamos a situarnos aquí, que el origen es inglés, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene sus antecedentes en las reuniones de las cortes feudales. Yo les decía, quienes se reunían con el rey no eran todos los nobles y todo el clero, no, eran representantes de estas clases estamentales que iban ante el monarca, y ahí se comienza a fraguar la idea de parlamento, cortes, ¿no?, representantes ante el monarca. En Inglaterra poco a poco se fueron fortaleciendo estos parlamentos, se le fue dando poder al parlamento para limitar el poder del monarca. ¿Cómo se limita el poder del monarca fortaleciendo el parlamento? Pues reconociendo que es el parlamento el que va a dictar las leyes. Porque antes de este momento, en la monarquía, en su periodo absolutista, el monarca dictaba leyes, ejecutaba leyes y juzgaba o nombraba a comisiones para que juzgaran o tribunales de excepción. Es aunar todo el poder, por eso es
un Estado absolutista, una monarquía absoluta, de eso estamos hablando. Entonces, para frenar esa monarquía absoluta, entre otras cosas, lo que hacen es darle el poder de legislar. Primero se lo dieron al rey con el parlamento, el rey con el parlamento colegislaba, y luego, que esa es la monarquía limitada o constitucional, en algunos casos se le llama constitucional, y luego encontramos al parlamento legislando. Y en su caso, al rey ejecutando lo que el parlamento legislara. Ya finalmente, el último paso de monarquías, que son las monarquías que sobreviven hasta el día de hoy, son las monarquías parlamentarias. El parlamento dicta las leyes y ya no ejecuta el rey se mantiene como un símbolo del Estado, ¿no? Que sería el caso de la reina Isabel en Inglaterra o del rey Felipe en España. No tiene una función ejecutiva, tiene un poder más bien de árbitro o de sumo moderador, y luego vamos a encontrar a un primer ministro o un presidente de gobierno, un canciller, que sería el caso de Alemania, aunque ahí no hay monarquía, es república, dentro de un sistema de gobierno parlamentario, ¿no? Todo esto también tiene un origen histórico, ¿no? El hecho de que en Europa la forma de gobierno sea parlamentaria y no presidencial, como en América, tiene un fundamento histórico y está ligado con todo esto que les estoy contando ahorita. Entonces, la siguiente declaración de derechos ya es de la Edad Moderna, cuando en Europa están vigentes las monarquías absolutas y los ingleses están preocupados por limitar el poder del monarca y quieren seguir fortaleciendo al poder del parlamento. Si ustedes leen este texto, esta Petition of Rights, van a encontrar que se hace referencia en la misma a la actuación del parlamento, del Congreso, diríamos en México, ¿no? Del parlamento como una especie de autoridad capaz de frenar el poderío del rey, hasta el punto que es en el seno del parlamento donde surge esta declaración. Ya no es como en el caso de la Carta Magna, no es voluntad del rey el pactar con determinadas clases sociales, sino que es el parlamento el que emite esta declaración de derechos. Si ustedes leen la petición de derechos inglesa, usa un lenguaje bastante mesurado, bastante deferente hacia el poder del monarca y le dice, bueno, venimos ante usted, le rogamos muy humildemente que vuestra majestad se digne a declarar que vuestras sentencias, actos, procedimientos realizados en perjuicio del pueblo, ¿no? No pueden seguirse llevando a cabo y algo así. Tienen una redacción bastante diferente al poder del monarca y le comienzan a recordar, el parlamento le comienza a recordar al monarca pues todas las violaciones que ha venido cometiendo en contra de las libertades de los ingleses, libertades que básicamente lo que garantizaban era la prohibición, por ejemplo, de que el rey pudiese mandar a pagar impuestos sin que esto pasase por el parlamento, ¿no? Sin que esto fuese creado por ley, y se le acusaba al rey de seguir practicando estos cobros a los súbditos, de seguir imponiendo el pago de impuestos, de ayudas, de préstamos exacerbados, y que esto no pasaba por el parlamento, aunque desde el siglo XIII se había establecido esta cuestión, ¿no? Que para la aprobación de los tributos era necesario que esto se hiciera a través de ley. Y cuando no pagaban estos impuestos, cuando no le daban el préstamo al rey, es que procedía a detener, encarcelar, a privar de los bienes, incluso de la vida, a las personas, basándose únicamente en su orden, vulnerando desde luego la Carta Magna, los principios que yo les comenté que tenía la Carta Magna, puesto que no lo hacía a través de juicio por pares, ni había una causa legal establecida en el common law para hacer estas prácticas, y eso es lo que le dicen al rey en este momento. Entonces se le acusa al rey de seguir nombrando tribunales de excepción, se le acusa de seguir aplicando ley marcial, se le acusa del desconocimiento absoluto de las formalidades de la justicia ordinaria, de la vulneración de la Carta Magna, y se le hacen una serie de peticiones
Esas peticiones más bien eran prohibiciones a la actuación del rey y de sus comisiones. Se les prohíbe crear impuestos o imponer préstamos sin autorización del Parlamento. ¿De dónde viene el que todo lo que se refiere a leyes tributarias tiene que pasar por el Parlamento? Pues viene de todos estos orígenes, no es que lo vamos creando de la nada. La humanidad, por lo menos no a día de hoy, no somos tan, o sea, no tenemos esa facultad creativa que se tenía en ese momento, ¿no? Casi todas nuestras garantías vienen de estas épocas. Se le decía al rey, te tienes que sujetar a la ley prácticamente, ¿no? Sujeción a la ley. ¿Cuál ley? A la ley del Parlamento. Se le decía también que tenía que respetar las libertades históricas propias del pueblo inglés, ¿no? Es un texto también muy fundamental del constitucionalismo inglés. Una cosa que quiero decirles es que a veces nos confundimos y se cree, y en algunos textos así se hace ver, se establece que la Carta Magna dio origen al habeas corpus. En México quizá el habeas corpus no tiene tanto contenido porque ustedes lo tienen subsumido en el juicio de amparo. O sea, a partir del amparo se puede dar la protección de la libertad. En el resto de países de América Latina, incluso en España, el habeas corpus está parte del amparo. Es una garantía distinta. Muchas veces se piensa que esta garantía, que es de origen inglés, tuvo su fundamento, o nace con la Carta Magna Inglesa, y no es así. Si leemos la Carta Magna Inglesa, en ningún momento habla de la creación del habeas corpus. Este es un writ, es una práctica consuetudinaria, ¿no? Parte del derecho inglés, que se fue creando igual desde el siglo XII, XIII, esa práctica de proteger a las personas detenidas, privadas de libertad, ¿no? En el sentido de que la privación de la libertad tuviera su origen en una causa legal y que no se cometiera tortura sobre la persona. Ese habeas corpus no nace en la Carta Magna, pero tiene su fundamento en estas garantías que yo les he mencionado, que surgen a partir de la misma, y ese habeas corpus evoluciona ley en Inglaterra en 1679. En el siglo XVII se convierte en una ley, en un act, se denomina en el derecho inglés. Posteriormente a la Petition of Rights de 1628 viene otro texto fundamental para entender el fundamento de los derechos, y es el Bill of Rights, la Carta de Derechos inglesa. Yo les decía que este texto no es gratuito, responde a un momento histórico en Inglaterra. Un año antes había culminado la Revolución Gloriosa. No sé si ustedes se acordarán cuál fue el objeto de la Revolución Gloriosa inglesa, pero en sí, si lo resumimos, fue acabar con las monarquías absolutas. Con la Revolución Inglesa se destrona al último rey católico, Jacobo II, y se acaba con la monarquía absoluta en Inglaterra en 1688. Francia acaba con la monarquía absoluta de un tajo. En Francia no hubo esta evolución de declaraciones de derecho, de fortalecimiento del Parlamento, no. Rompen con la monarquía absoluta de Luis XVI, ¿no? Era el último rey que estuvo en Francia de manera absolutista en 1689. En 1789, perdón, un siglo después que los ingleses. Los ingleses en 1688 destronan a Jacobo II, y los franceses tardan un siglo más en dar ese paso. Entonces, este Bill of Rights, esta declaración de derechos, si lo podemos traducir así, de los ingleses, es un año después de su revolución, en donde destronan al último monarca absoluto. Este texto es dictado también por el Parlamento inglés y se erige como un medio para defender pues, las antiguas libertades, las antiguas prerrogativas, podríamos decir, los antiguos derechos del pueblo inglés. Es una ley del Parlamento. Y entonces aquí, por primera vez, porque la Petition of Rights no fue una ley, esta sí es una ley del Parlamento,
por primera vez encontramos a la ley como un medio para limitar el poder del rey. Y si ustedes revisan este Bill of Rights inglés, van a encontrar que su artículo 6 permite o se reconoce este texto a sí mismo, se reconoce con la fuerza de una ley dictada por el Parlamento. Es una ley parlamentaria que sigue vigente hasta el día de hoy. Este Bill of Rights, pues, cierra el ciclo de documentos cierra el ciclo de los documentos ingleses, recoge una serie de derechos reclamados al rey frente al reino, ¿no? Y cierra el ciclo iniciado con la Carta Magna Inglesa de 1215. Esta declaración, si ustedes la leen, contiene preceptos que van en contra del abuso del poder del rey, fijando derechos como que el rey ya no puede suspender leyes, porque hubo una práctica también por parte de los reyes europeos, incluso cuando colegislaba con el Parlamento, de derogar singularmente leyes, que creo que en el derecho romano eran las pragmáticas, se denominaba así la figura. Derogaban las leyes para un caso en particular, para un sujeto en particular. Entonces se le dice al rey, no puede suspender leyes. Se reconoce por primera vez en el Bill of Rights inglés de 1689 el derecho de petición de los súbditos. El derecho de petición que tienen en la Constitución mexicana no nace en la Constitución mexicana. Ese derecho de petición viene de este Bill of Rights. La prohibición de imponer multas exageradas, que también está en la Constitución mexicana, si no me equivoco, en el artículo 22, o la prohibición de imponer penas crueles e inhumanas, viene del Bill of Rights de 1689, ¿no? Y creo que el derecho de petición está en el artículo 8 de la Constitución. La no permanencia del ejército en tiempos de paz viene del Bill of Rights de 1689. O sea, no puede permanecer un ejército en tiempo de paz sin permiso del Parlamento. La libre elección de los miembros del Parlamento, wow, es que es increíble, o sea, estamos hablando del siglo XVII. O sea, se puede elegir libremente a los miembros del Parlamento, viene de este Bill of Rights. O la misma libertad de discusión en el seno del Parlamento, ¿no? Todas estas inmunidades que tienen hasta el día de hoy los parlamentarios también es una construcción inglesa. Entonces, este es parte del legado que da el constitucionalismo inglés en materia de derechos. Nos da la base fundamental, la piedra angular de lo que van a ser nuestros derechos contemporáneos. O sea, que estamos hablando de declaraciones de derechos de la Edad Media y de la Edad Moderna. Claro, la Edad Contemporánea es a partir de 1776-1789, siglo XVIII. Con las revoluciones liberales termina el Estado moderno absolutista, comienza la Edad Contemporánea, que podríamos decir es el Estado constitucional, porque se comienzan a dar las primeras constituciones escritas. Inglaterra ya no da declaraciones en la Edad Contemporánea, nos la dio en la Edad Media y en la Edad Moderna. Algo muy importante también de destacar, y es algo que tiene una influencia fundamental en Europa. Bueno, quizá aquí me voy a adelantar un poco, pero la primera constitución escrita de la humanidad es de 1787 de los Estados Unidos de América. Yo les digo que los estadounidenses no crean ese concepto de constitución de la nada. Plasman de manera escrita el concepto de ley fundamental permanente y suprema de los ingleses. Son ingleses que están en América y hacen esa plasmación. Plasman de manera escrita ideas que vienen del constitucionalismo inglés o ideas de corrientes francesas como la separación de poderes, o el concepto del justnaturalismo, ¿no? De los derechos anteriores al Estado. Eso lo plasman los estadounidenses. 1787. En Europa, la primera constitución escrita es de 1791. La Revolución Francesa, donde decapitan posteriormente al último monarca absoluto de Francia, bueno, luego quizá Napoleón fue mucho más absoluto que los monarcas anteriores, es de 1789.
Lo que hacen los franceses cuando dan su revolución, vamos a ver que es dictar una declaración de derechos. Y 2 años después, dan su primera constitución escrita. Francia marca la pauta, primero derechos, luego constitución. Estados Unidos primero da constitución y se da cuenta que no tiene una carta de derechos. Y rectifica. Pero lo que quiero oír es que ese concepto de Inglaterra, de fortalecer al Parlamento frente al poder del monarca, que ustedes saben también ha dado origen a lo que se denomina la soberanía parlamentaria, ¿no? También ha habido una gradualidad histórica de quién es el soberano. Ese concepto de soberanía viene del Estado moderno, de la Edad Moderna, donde surgen los primeros estados, ¿no? Sabemos que es un elemento del Estado. Territorio, población, poder político o soberanía. Entonces, ahí la pregunta, cuando surgen los estados modernos, es ¿quién es el soberano? La primera respuesta que encontramos es el monarca. ¿Quién es el soberano? El monarca. Es el que tiene todo el poder político. Incluso, por ejemplo, Thomas Hobbes justificaba que el poder del monarca fuera absoluto, y él decía, es que los hombres son la peor lacra, decía, de la historia. El hombre es el peor enemigo para sí mismo. Si lo dejamos libre, se sacan los ojos. Tiene que haber un poder de un monarca fuerte para que nos ordene. Y así se justificaba, entre otras cuestiones, que el poder del monarca fuera absoluto, indivisible, intransferible, ¿no? Luego hemos ido viendo a lo largo de la historia que ese concepto de soberanía pues ha ido variando, ha ido cambiando. Tras la Revolución Francesa se implementa otro concepto de soberanía, la soberanía nacional. Tras la Revolución de los Estados Unidos de América se implementa la soberanía. En sus orígenes era distinto soberanía nacional y soberanía popular. Hoy prácticamente son lo mismo. Es más, creo que la Constitución mexicana habla de que la soberanía nacional reside en el pueblo, mezcla ambos términos. Inglaterra, en cambio, habla de soberanía parlamentaria, ¿no? Ustedes han escuchado ese término, soberanía parlamentaria. ¿Por qué? Porque los ingleses lo que fueron haciendo a través del tiempo, lo vuelvo a decir, es fortalecer al Parlamento para debilitar al monarca, dictar libertades para debilitar al monarca. Lo fueron haciendo poco a poco. Fue un trabajo de hormiguitas. Entonces, cuando Inglaterra fortalece el poder del Parlamento, por eso es que es irracional para ellos crear una norma escrita que esté por encima del producto del Parlamento. Y esa idea se transfiere a Europa. Si ustedes estudian el constitucionalismo europeo, van a encontrar que en Europa las constituciones no fueron norma suprema, no fueron la norma suprema fundamental del Estado, sino hasta 1920. Las constituciones eran documentos políticos. Quizá de ahí venga que algunas constituciones se denominan constitución política o algo así, no sé, porque también eso de constitución política, el término es bastante raro, ¿no? Pero eran documentos políticos que contenían una especie de programa que iba a ser desarrollado por el Parlamento, para que obligara, ¿no? Porque el hecho de que sea norma suprema significa que obliga directamente tanto al poder político cuanto a la ciudadanía. Por eso es norma. Si es norma, vincula directamente. Y si es suprema, es la que está por encima incluso del legislador parlamentario. En Europa esto era inconcebible, producto de esta concepción inglesa. Decían, es que si el soberano es el Parlamento, y en Europa se transfirió esa idea de que el soberano debía ser el Parlamento. ¿Por qué? Porque ahí está la representación del pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a poner por encima del producto del Parlamento algo? No puede haber nada por encima del Parlamento. Y por eso las constituciones no fueron norma jurídica suprema. En cambio, los colonos que se fueron al otro lado del Atlántico, para ellos el Parlamento no podía ser el soberano. Si es que ellos se querían independizar principalmente del Parlamento, porque ya la corona británica estaba muy limitada en el siglo XVIII. No era el poder déspota,
Para ellos el poder déspota era el legislador, ese que le mandaba a pagar impuestos exacerbados. Y es por eso que los Estados Unidos de América, los padres fundadores, al plasmar por escrito esa idea de ley fundamental inglesa, primero lo plasman por escrito, ¿no? Que es uno de los aportes del constitucionalismo estadounidense. Y segundo, lo que hacen es establecer desde un inicio. La Constitución de los Estados Unidos de América tiene 7, 8 artículos, está vigente tal cual se aprobó en 1787 a día de hoy, es esa Constitución, 7, 8 artículos, lo leen en 3 minutos. Esa Constitución se lee en menos de 5 minutos, es demasiado para entender, para leer la Constitución de los Estados Unidos de América. Claro, la Constitución luego tiene unas enmiendas que son la Carta de Derechos. Pero en los Estados Unidos, lo que les decía es que desde un primer momento plasman en esa Constitución, en el artículo 6º, que es la ley suprema, ley fundamental del Estado, ¿no? Es la ley fundamental, la ley suprema de la nación. El texto de ese artículo 6º es primo hermano o es quien le da vida al artículo 133, ¿no? Es el 133 de la Constitución de México que establece eso, esta es la ley fundamental de la nación. Casi calcaron ese artículo 6 en el constituyente de 1917. No sé si ese texto estaba ya también en la de 1857, pero es prácticamente una calca de lo que dice en la Constitución de Estados Unidos de América. El hecho de que los colonos dijeran desde un inicio que la Constitución es la norma jurídica suprema obedece a que para ellos el Parlamento debía ser limitado. No debía ser soberano, como si lo consideraban los europeos y dijeron, no, el Parlamento es el déspota. A quien hay que controlar es al Parlamento. Vamos a poner por encima del Parlamento y de sus leyes una Constitución escrita que la da también el pueblo en reunión, en asamblea constituyente, aunque el preámbulo de la Constitución dice nosotros, el pueblo, directamente estatuimos y sancionamos esta Constitución, soberanía popular directa. Y la ponen por encima del Parlamento. Y eso hace que para ellos la Constitución sea norma suprema desde un inicio. Para los europeos se tardan más de 130 años para reconocer el valor normativo y la supremacía normativa de la Constitución. Esas son dos cuestiones trascendentales también. Y otras dos cuestiones que se derivan de eso es que Europa tiene sistema parlamentario y América, producto de esta Constitución de los Estados Unidos, tiene un sistema presidencial. Hay que controlar al Parlamento a través de la Constitución, hay que controlar al Parlamento con un ejecutivo fuerte, electo directamente por el pueblo. Los europeos dan deferencia al Parlamento, esperan 130 años para reconocer que la Constitución es norma jurídica suprema, lo hacen en la Constitución austríaca de 1920, donde ustedes saben que se crea el primer tribunal constitucional, y además tiene una forma de gobierno parlamentario. En la mayor parte de los países de Europa, la ciudadanía elige al Parlamento, al Congreso, a las cámaras, y del Parlamento surge el poder ejecutivo. Separación flexible de poderes, América, separación rígida de poderes. Tiene todo un origen histórico y la explicación de que en Europa se quería fortalecer el Parlamento para limitar al monarca, y en América veían al Parlamento, cuando me refiero a América, me refiero mal porque es los Estados Unidos de América, veían al Parlamento como el poder déspota, el arbitrario, el que podía desembocar en lo peor. Y lo limitan con un ejecutivo electo directamente por el pueblo. Y crean el sistema de checks and balances. Entonces todo tiene un origen histórico. Si no conocemos la historia, pues no sabemos de dónde venimos, no entendemos, creemos que quizá todo se inventó en nuestro país o que no sirve para nada, pero no, o sea, todo tiene una razón de ser y todo tiene una justificación, ¿no? Entre ellos los mismos derechos. Voy a conectar esto, si no se me va. Y bueno, pasando a Estados Unidos de América, porque vemos la evolución, ¿no? Todo comienza también con la revolución de las colonias que van a formar luego un nuevo estado. Estados Unidos
tiene un mérito, y es que transforma los derechos naturales, ese concepto de derechos naturales que tenían los ingleses, que no plasman por escrito, en derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque es el primer estado en donde se plasman estos derechos en una constitución. Claro, yo les digo, cuando ellos dan su constitución en 1787, esta constitución, a ellos se les escapa pues la Carta de Derechos. La Constitución de los Estados Unidos tiene 8 artículos y es separación de poderes, no tiene derechos. Pero pronto se dan cuenta que les faltan los derechos y comienzan a tramitar las 10 enmiendas constitucionales. Las 10 enmiendas se comienzan a tramitar desde 1789 y se aprueban en 1791. Y ustedes saben que esta es la Carta de Derechos de la Constitución. Entonces, por primera vez encontramos ese concepto de derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Pues los derechos humanos plasmados en tratados internacionales o en una constitución. Ese es el concepto de derechos fundamentales. Eso lo hacen los estadounidenses y además de esto, pues el reconocimiento de los derechos pasa de ser legal a ser un reconocimiento constitucional, ¿no? Con toda la trascendencia que esto tiene. El primer texto al que nos podemos referir del constitucionalismo estadounidense es la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Si ustedes leen este texto, van a encontrar que en él se proclama, ¿no?, todo lo que venimos diciendo, que las personas tienen derechos naturales, que les son inherentes, y se hace el llamamiento a la independencia. Esta declaración fue adoptada por una convención de los delegados de Virginia, y es un antecedente de lo que los franceses iban a emitir en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Lo que prima en la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia es el justnaturalismo racionalista. Se encuentra presente en esta declaración. Si ustedes leen, por ejemplo, el artículo 1 de esta declaración, van a encontrar que ahí se establece que los hombres poseen determinados derechos inalienables, de los cuales no pueden ser desposeídos, que son la vida y la libertad. ¿Qué es el justnaturalismo racionalista? Pues es una corriente filosófica del pensamiento que primó en Inglaterra y en Francia. Su principal ideador fue John Locke, inglés, que nos decía que los derechos pertenecen al individuo, lo que dijeron al inicio, ¿no? Pertenecen al individuo, al hombre, claro, en ese momento se hablaba del hombre, por ser hombre. Eso significa que están unidos a la naturaleza humana, son inherentes a la persona, forman parte de la sustancia, de la naturaleza de la persona y son inalienables, es decir, no puede ser despojado el hombre de estos derechos. No puede ser desposeído, no los puede enajenar, intransmisibles, intransferibles. Ese es el justnaturalismo racionalista. ¿Por qué racionalista? Porque se basaba en la razón, no en un origen teológico. No decían que los derechos le pertenecen al hombre porque personifican a Dios en la tierra, no había ese concepto teológico que sí existió en la Edad Moderna. Entonces el justnaturalismo se comienza a fraguar frente al poder del monarca, frente al poder de la iglesia. Es importantísimo el llegar a este punto de que los derechos le pertenecen al hombre, a la persona, por ser persona, porque esto significa que entonces el Estado se limita a reconocer lo que ya existe. Y por tanto, en estas declaraciones de derechos, miren, el término es declaración y es por algo, está declarando que algo existe. No otorga derechos. Los derechos ya existen, solamente se plasman de manera escrita. Eso es lo que nos dice el justnaturalismo racionalista. Yo les digo que ese justnaturalismo racionalista llega a nuestros días a través del concepto de dignidad humana. Es más, tras la reforma de México, la constitucional del 2011, se da un vuelco de tuerca, porque claro, el justnaturalismo racionalista
tiene que ver más con ese concepto de los derechos son anteriores al Estado. Luego vino otra corriente, que fue la del positivismo, y dijo, no, Hans Kelsen, positivista, decía, no, los derechos son los que crea el Estado. Y hoy día hay un conflicto entre los doctrinarios. Una parte dice, la doctrina dice, los derechos existen antes del Estado, otra dice, no, los derechos son los que están plasmados. Las otras son pretensiones de derechos que no existen si no están plasmados en una norma. Sabemos que hay una posición nueva que ha venido emergiendo, el neoconstitucionalismo, que vuelve a revivir al justnaturalismo y nos dice, ok, pues hay derechos que no están plasmados y existen con base en principios. Y es toda esa corriente principialista que se ha venido desarrollando en los últimos años. ¿No? Ustedes habrán leído a Alexi, ¿no? A Robert Alexi, a Atienza, que uno más que, o sea, en diferentes grados son defensores de esa corriente principialista que revive al justnaturalismo racionalista, derechos antes del Estado. Y les decía que tras la reforma constitucional en México del año 2011, en México se da una vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque en México antes de 2011 el artículo primero decía que las personas tienen los derechos que le otorga la Constitución. Positivismo. El Estado da derechos, te los otorga. Si el Estado no te otorga derechos, no lo tienes. Tras la reforma, dice, todas las personas gozan de los derechos reconocidos, ¿no? Reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Reconocidos. La Constitución se limita a reconocer que esos derechos existen. Justnaturalismo. El derecho existe antes del poder, antes del derecho como sistema normativo, antes del Estado. Y eso viene de una corriente francesa e inglesa de la edad moderna o de la edad contemporánea, cuando se comienza a fraguar estos pensamientos. Entonces, esta Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia tuvo como referencia el Bill of Rights inglés de 1689. La diferencia es que no se presenta como una ley parlamentaria, sino como una declaración de derechos, no era un documento del Parlamento. Reconoce derechos trascendentales hasta nuestros días, el derecho al sufragio como medio para elegir a los representantes, que ya se había plasmado, ¿no?, en el derecho de elegir al Parlamento, en el Bill of Rights. Reconocen derechos procesales, conocer de la acusación, el derecho a la defensa, juicio rápido por jurados, no estar obligado a declarar contra sí mismo, viene de la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia. En la parte final de la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia se recogen los dos principios de la Carta Magna de 1215, la ley de la tierra y el juicio por jurados. Porque este último artículo de la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia nos dice que ningún hombre puede ser privado de su libertad, sino de acuerdo al derecho de su país o del país y por juicio de sus iguales, de sus pares. Carta Magna de 1215, ningún hombre puede ser privado de su libertad, sino de acuerdo con el derecho del país y por juicio de sus iguales. Recoge lo que ya venían diciendo los ingleses desde el siglo XIII. En otro artículo de esta Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia recoge lo que se había dicho también previamente en el Bill of Rights inglés de 1689, en el sentido de prohibir toda pena cruel e inhumana. Se reconoce la libertad de expresión a través de la libertad de prensa. Se reconoce también la libertad religiosa. La libertad religiosa es un derecho muy importante para el inicio del constitucionalismo. Igual el modelo francés en la Declaración de los Derechos del Buen Hombre y del Ciudadano dispone, también reconoce la libertad religiosa. En Estados Unidos la libertad religiosa fue uno de los pilares básicos, pues recordemos que muchos colonos salían de Inglaterra y se venían a América por la intolerancia religiosa que se producía en aquellos momentos. De ahí que se enfatizara tanto en esta libertad y en el carácter laico del Estado. Y esto, que está en la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia antes de la Revolución, porque eso es antes de la Revolución, se va a plasmar
como el primer derecho reconocido en las 10 enmiendas de los Estados Unidos de América. La primera enmienda a la Constitución, enmienda es una como adición, ¿no? Es una adición a la Constitución, pues la primera enmienda que recoge el primer derecho que se incorpora a la Constitución estadounidense en 1791 habla de la libertad religiosa. Es importante, ¿no? El derecho a la libertad religiosa. Ahora estamos entonces en Estados Unidos de América desde la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia con los antecedentes ingleses ante un nuevo catálogo de derechos que nos vienen a plasmar una influencia del pensamiento liberal. Por eso les decía, la primera generación de derechos, esta que se está fraguando, esta que surge en la edad contemporánea tras las revoluciones francesa y la revolución de independencia de los Estados Unidos, son derechos de libertad, son derechos de pensamiento liberal. Marx no se equivocaba en ese sentido cuando Marx decía, esos son derechos de libertad que se fraguaron para beneficiar a la clase burguesa. Sí llevaba muchísima razón. Luego vamos a ver que en Francia todo el movimiento que se produce trae como consecuencia, no sé si fue queriéndolo o no, fortalecer a la burguesía, que era la clase pujante en ese momento, en esa parte de Europa. En Inglaterra ya la burguesía se venía fortaleciendo, ¿no? Ya se venían dando pasos para revolución industrial, ya se venía dando un paso para el fortalecimiento de la burguesía a través del comercio. Inglaterra fue dando los pasos antes que el resto de Europa. Pero todo ese nuevo catálogo de derechos denota la influencia del pensamiento liberal y por eso se reconocen derechos procesales, derechos de libertad, derechos políticos que en Estados Unidos van a ser constitucionalizados por primera vez a través de las 10 primeras enmiendas a la Constitución. La Declaración de Independencia es otro texto fundamental. Ahí está más clara la influencia del justnaturalismo racionalista, esta idea de que los derechos son anteriores al Estado, porque si ustedes leen la Declaración de Independencia de inicio te afirma que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, dentro de los cuales está la vida, la libertad. Agregan algo nuevo propio del constitucionalismo estadounidense, la búsqueda de la felicidad. Cuando utilizan el término inalienable, esto es sinónimo de derechos naturales, ¿no? Algo inalienable, algo de la cual no puede enajenarse al hombre ni puede transmitir de ninguna manera. Le pertenece, está en su naturaleza. Nos habla del justnaturalismo racionalista. También, y aquí cierro, en esta Declaración de Independencia, que es un texto maravilloso, hace alusión a la teoría del contrato social. Y aquí les digo, la base de la teoría del contrato social son los derechos. Es que la base para justificar el surgimiento del Estado son los derechos y no otra cosa. Esta Declaración de Independencia nos dice que para garantizar los derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos. Es increíble. Para garantizar los derechos se instituyen los gobiernos. La teoría del contrato social es la legitimación para la existencia del gobierno. Dice, los poderes del gobierno solo son legítimos si son consentidos por los gobernados. Claro, en este sentido el poder sería legítimo, lo que no pasaba en las monarquías absolutas europeas cuando es consentido por los particulares. Las monarquías no son poderes democráticos. A día de hoy se vive diciendo, por ejemplo, aquí en la monarquía española se vive diciendo que si la monarquía rompe con el principio de igualdad, pues es que la monarquía rompe con el concepto de democracia. Es un concepto arcaico no democrático, es una figura en sí contraria a la democracia, ¿no? Entonces, lo que dice este contrato social es, el poder es legítimo en cuanto es consentido por los gobernados que aceptan crear la organización política, que aceptan crear el Estado en la medida en la que el Estado les va a reconocer como titulares de derechos que les son inalienables. Esa es la base del contrato social. Si nosotros recordamos, y les digo, aquí cerramos la teoría del contrato social,
La teoría del contrato social nos dice que el hombre vivía en un estado de naturaleza, ¿no? El hombre estaba en guerra uno contra el otro, ¿no? Un estado de naturaleza, no había ley alguna y tenía derechos, tenía libertades, ¿no? En ese estado de naturaleza. En un momento determinado el hombre decide pactar, firmar una comunidad política, crear un Estado, firma un contrato social para crear el Estado, para crear la comunidad política, a fin de que este poder le garantizara los derechos que el hombre consideraba inalienables, la vida, la libertad y la propiedad, esenciales. Cede en parte de sus libertades para someterse al poder que se va a crear a fin de que le garantice sus derechos más preciados. Entonces, esto lo que nos dice es que el hombre, antes de firmar el contrato social, tenía derechos y que firme el contrato social para que el Estado le venga a proteger los derechos que él considera esenciales. La base del contrato social son los derechos son anteriores al Estado. Los derechos tienen que estar por encima del Estado. Y fíjense, en la Declaración de Independencia dice: el pueblo que consiente al gobierno, que consiente que exista un Estado, puede abolir en cualquier momento o reformar la organización política. El Estado es una forma de organización política en cuanto se aparte de los principios o valores sobre la que fue edificada. A nosotros se nos ha olvidado eso. Nosotros no legitimamos a nuestros gobiernos porque cumplan más o menos con esos derechos que vienen fraguándose desde la Edad Media. Es que no es algo que en 1917 se crearon y ya todo es amor y paz. No, es que esto es una lucha de la humanidad frente al poder. Y hoy día que tenemos, como dicen en el video, una carta de derechos incluso consideradas como universales, nos da igual si esos derechos se protegen más o menos. Hemos caído en un corte totalmente individualista, totalmente apático, nos da lo mismo. Ni siquiera nosotros legitimamos al gobierno, a quien ejerce el poder político, por la medida de cómo garantiza o cumple nuestros derechos. Eso nos da lo mismo. Nos cae mejor o nos cae peor quien está en el gobierno y así le votamos. Pero no tenemos una práctica de examinar realmente cómo están cumpliendo con nuestra Carta de Derechos, que es la base fundamental del Estado, que es la base fundamental de la Constitución y que es el límite para el ejercicio del poder. Y nos hemos olvidado de esa cuestión, ¿no? Creemos que los derechos, como dicen ahí, son simples declaraciones de buenas intenciones y no podemos seguirlos viendo así porque estamos viendo los resultados, ¿no?, de que está pasando ahorita en Europa con, por ejemplo, la guerra que se está, o la invasión que se está llevando a cabo, la masacre y además de eso, todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos como humanidad, ¿no? Y que se esperaría mucho más de nosotros con todos los antecedentes y conocimientos que podemos tener. Entonces les dejo esta idea. Seguimos el lunes hablando un poco, cerrando el círculo, ¿no?, de cómo llega la Constitución, los franceses y por qué el límite del poder, para finalizar con eso, ¿no? ¿Por qué se limita el poder a través del derecho y no a través de normas? ¿Cuál es como el fundamento, ¿no?, para hacer esos límites y dilucidar un poco en si realmente podemos hablar o no de derechos universales? Entonces creo que aquí lo cerraríamos. No sé si alguien quiere hacer alguna participación o pregunta, lo puede hacer. Y si no, pues ya nos veríamos el día lunes a sus 5 de la tarde. 12 de la noche de aquí, que ya son las 2 de la madrugada. Así que es un gran viernes, es un party, una fiesta de los derechos. Bueno, pues nos vemos el día lunes y si traen ideas a debatir, perfecto, me van a disculpar que hago la clase muy histórica, pero es que si no yo les podría hablar del contexto actual, pero si no partimos de las bases, del fundamento, yo creo que luego, y es una forma que yo tuve también de estudiar el derecho constitucional, es que si no conocemos la historia del constitucionalismo, no entendemos para qué están ni los derechos ni las garantías, que lo mismo sucede con las garantías de los derechos,
y esto tiene un impacto. Luego el lunes les contaré algunas cuestiones que se han ido llevando a cabo. ¿Por qué? Por el desconocimiento de esa historia. Ricardo. Gracias, doctora. Fascinante su clase, de verdad que increíble todo el contexto que nos dio. Y a mí me resulta muy contrastante cómo en Francia surge todo esto de la revolución, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando ahí culminan con la monarquía. Pero hay que, bueno, no culminan ahí, sino hasta Napoleón III. Pero algo muy importante es que como anteriormente Luis IV el Hermoso, cuando pidió préstamos a los templarios para no pagarles, los aniquila. Ajá. O sea, ¿cómo es esto tan trascendental en el mismo territorio, en Francia, uno de los estados modernos por excelencia, pero cómo evolucionó asimismo la monarquía y el pueblo francés, que les cortó la cabeza? Pero es contrastante, de verdad, pero fascinante al mismo tiempo, cómo evolucionó un país, y fue una especie de, bueno, de ahí es la Estatua de la Libertad, bueno, el regalo a Estados Unidos, pero cómo fue esa antorcha de conocimiento para el mundo. A mí me gusta mucho eso, y lo contrasto con la misma monarquía en diferentes aspectos y tendencias. Gracias. Sí, y en Francia hubo una lucha de monarquía, república, finalmente vence, ¿no?, la república, pero sí, es impactante conocer. Si uno se dedica, no podemos conocer la historia de todos los países, pero si nos dedicamos a estudiar un par de países, es que es fascinante, ¿no?, saber qué es lo que ha pasado, de dónde vienen todos esos sucesos, y ver cómo incluso una historia cíclica, ¿no? A veces repetimos cuestiones que pensamos que ya no van a suceder. Erika decía en el chat, veo que en México hay acciones afirmativas a favor de grupos desprotegidos, y sí, es así, para los derechos políticos. Luego, cuando veamos Francia, vamos a entender también por qué los derechos políticos tienen una titularidad restringida, que eso es una cuestión que en México ha tenido un impacto mayor en el sentido de que el amparo no procede para proteger estos derechos. En un principio, el argumento es que esos derechos no eran humanos porque no eran de titularidad universal. Y claro, hay una razón de ser, y luego ese argumento decae, pero se mantiene la excepción, ¿no?, para el amparo de los derechos políticos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, el lunes vemos un poco ese repaso. Yo les agradezco mucho el estar hoy, que es día viernes, y pues si todo sale bien, nos vemos después de ese fin de semana. Intenten descansar y disfrutar del fin de semana, y pues hasta el lunes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuando pasa un desastre.